Bienvenido. Bienvenida. Me alegra profundamente que estés aquí. Y antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está cambiando, aunque no puedas explicarlo con palabras? Como si la vida que antes tenía sentido comenzara a sentirse diferente. Como si ciertas conversaciones ya no te interesaran. Como si algunas personas, lugares o situaciones dejaran de resonar contigo. Como si una parte de ti estuviera despertando. Si te has sentido así, quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar sobre algo que millones de personas han experimentado a lo largo de la historia y que muchas describen como un despertar espiritual. No importa cuál sea tu religión, tus creencias o tu forma de ver la vida, lo importante es que escuches con el corazón abierto, porque tal vez descubras que algunas de las cosas que has estado viviendo tienen más sentido del que imaginabas. Muchas personas creen que el despertar espiritual ocurre de manera espectacular, como una iluminación repentina, como una experiencia sobrenatural, como una revelación que cambia todo de un instante a otro. Pero en la mayoría de los casos ocurre de forma mucho más silenciosa. Comienza con preguntas que antes no te hacías. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué sigo repitiendo los mismos patrones? ¿Por qué, aún consiguiendo cosas, sigo sintiendo un vacío? Y esas preguntas comienzan a crecer, poco a poco, hasta que ya no puedes ignorarlas. Una de las primeras señales de un despertar espiritual suele ser precisamente esa, la sensación de que algo falta. Y curiosamente, muchas veces aparece cuando aparentemente todo está bien. Porque el despertar espiritual no siempre comienza desde la felicidad. Con frecuencia, comienza desde una crisis, desde una pérdida, desde una ruptura, desde una enfermedad, desde una decepción, desde un momento donde todo aquello que parecía seguro deja de serlo. Y aunque en ese instante parece un castigo, muchas personas años después descubren que fue el inicio de una transformación profunda. Porque cuando todo se rompe, también aparece la posibilidad de reconstruirse. Otra señal frecuente es que comienzas a cuestionar cosas que antes dabas por ciertas. Empiezas a preguntarte si realmente estás viviendo la vida que deseas, si tus decisiones nacen de ti o de lo que otros esperan, si tus metas son verdaderamente tuyas, si la felicidad consiste únicamente en acumular logros. Y poco a poco comienzas a mirar la vida desde otra perspectiva. También suele aparecer una sensibilidad emocional más profunda. De repente, te afectan cosas que antes ignorabas. Te conmueve el sufrimiento ajeno. Percibes más claramente ciertas energías emocionales. Necesitas más momentos de silencio. Y aunque a veces esto puede sentirse abrumador, también puede convertirse en una puerta hacia una mayor conexión contigo mismo. Muchas personas que atraviesan un despertar espiritual comienzan a sentirse extrañas en ambientes donde antes encajaban perfectamente. Conversaciones superficiales, competencias constantes, críticas, conflictos innecesarios. No porque se crean mejores que los demás, sino porque algo dentro de ellas ya no encuentra sentido en esas dinámicas. Otra señal muy común es la necesidad de estar a solas. Y esto suele confundirse, porque no se trata necesariamente de aislamiento. Se trata de una necesidad profunda de escucharse. Durante años vivimos rodeados de ruido, opiniones, exigencias, distracciones, y llega un momento en que el alma pide silencio, pide espacio, pide respirar, pide volver a encontrarse. También es común comenzar a notar patrones repetitivos en la propia vida, relaciones similares, conflictos similares, miedos similares, situaciones que parecen repetirse una y otra vez. Y entonces surge una pregunta poderosa. ¿Qué necesito aprender de esto? Esa pregunta cambia todo, porque deja de enfocarse en culpar al mundo y comienza a mirar hacia adentro. Y ahí empieza una transformación real. Otra señal importante es que la intuición comienza a sentirse más presente. No hablamos de poderes especiales, hablamos de esa sensación interna que aparece cuando algo se siente correcto o incorrecto. Esa voz silenciosa que muchas veces ignoramos porque el miedo habla más fuerte. A medida que desarrollamos más conciencia, aprendemos a escuchar mejor esa voz interior y descubrimos que muchas veces ya sabíamos la respuesta, simplemente no confiábamos en ella.
Algo interesante del despertar espiritual es que también puede ser incómodo, porque obliga a ver heridas, a reconocer miedos, a aceptar aspectos de nosotros mismos que habíamos evitado durante años. No todo es paz y armonía. A veces implica atravesar confusión, dudas, tristeza, soledad, momentos donde parece que estás perdiendo partes de tu identidad. Y en cierto sentido, así es, porque para convertirnos en algo nuevo, a veces necesitamos dejar atrás versiones antiguas de nosotros mismos. Otra señal frecuente es que comienzas a valorar cosas distintas. La tranquilidad adquiere más importancia que la aprobación, la autenticidad más que la apariencia, la paz más que la razón, el tiempo más que las posesiones. Y poco a poco empiezas a descubrir que muchas de las cosas que perseguías no eran realmente lo que buscabas, porque lo que buscabas era sentirte completo, y eso no siempre se encuentra afuera. Muchas personas también describen una conexión más profunda con la naturaleza, con los animales, con el silencio, con momentos simples, como observar un amanecer, escuchar la lluvia, caminar sin prisa, respirar. Porque comienzan a descubrir algo que habían olvidado, la capacidad de estar presentes. Y quizás una de las señales más profundas de todas sea esta. Empiezas a responsabilizarte de tu propia vida. Dejas de esperar que otros te rescaten. Dejas de buscar constantemente culpables. Dejas de creer que tu felicidad depende exclusivamente de circunstancias externas. Y comienzas a comprender que el trabajo más importante ocurre dentro de ti. No significa que te vuelvas perfecto. No significa que nunca vuelvas a sufrir. No significa que desaparezcan los problemas. Significa que empiezas a relacionarte con ellos de otra manera, con más conciencia, con más presencia, con más comprensión. Y aquí quiero decir algo muy importante. El despertar espiritual no te convierte en alguien superior, no te hace más especial, no te coloca por encima de nadie. Al contrario, muchas veces te vuelve más humilde, porque empiezas a comprender que todos estamos aprendiendo, todos estamos sanando algo, todos estamos enfrentando batallas invisibles, todos estamos buscando amor, comprensión y sentido. Y esa comprensión suele generar más compasión, más empatía, más humanidad. Tal vez por eso muchas personas describen el despertar espiritual como un regreso, no como convertirse en algo nuevo, sino como recordar quiénes eran antes de las heridas, los miedos y las expectativas, recordar su esencia, recordar su autenticidad, recordar su verdad. Y quizá, mientras escuchas estas palabras, te estés preguntando, ¿será que yo estoy viviendo algo así? Solo tú puedes responderlo, pero si has comenzado a cuestionar tu vida, si buscas algo más profundo, si ciertas cosas ya no tienen sentido para ti, si sientes que estás cambiando por dentro, tal vez no te estés perdiendo, tal vez te estés encontrando, tal vez no sea una crisis, tal vez sea un despertar. Y si es así, ten paciencia contigo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entenderlo todo hoy. No necesitas correr. A veces el crecimiento ocurre lentamente, como una semilla bajo la tierra, sin ruido, sin prisa, pero transformándolo todo. Y si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. Gracias por compartir este momento conmigo. Si este video resonó contigo, te invito a regalarle un like y compartirlo con alguien que también puede estar atravesando un proceso de transformación interior. Quizá una sola reflexión pueda ayudar a alguien a comprender mejor lo que está viviendo. Y si deseas seguir acompañándome en este espacio de conciencia, crecimiento y reflexión, será un gusto encontrarnos en próximos videos. Recuerda algo, no tienes que convertirte en alguien diferente para encontrar tu camino. Tal vez tu verdadera tarea sea recordar quién eres realmente. Gracias por estar aquí. Te abrazo a la distancia, de corazón a corazón.